Saludos, bienvenidos. Vamos a abrir nueva lengua desatada. Vamos a seguir hablando de la lengua desde tantos y tantos puntos de vista, como hacemos cada viernes aquí en la 8 y también después a través de las redes sociales. Les agradecemos, como siempre, su seguimiento y su colaboración incluso y la interacción en todos los programas que realizamos desde aquí. Hoy verán, hemos elegido un tema que nos parece que es muy necesario, porque si hacen un poquito de memoria, no hace tanto que decíamos todos cosas como minusválido, como inválido o incluso subnormal. Son palabras que hemos utilizado habitualmente en nuestro lenguaje común, ya digo, no hace tanto. Hoy somos un poco más cuidadosos. Intentamos integrar a todas las personas que estén integradas en nuestra comunidad y utilizamos otras formas de referirnos a la discapacidad, pero tampoco sé si lo hacemos de una forma muy correcta y muy adecuada. Así que hemos querido preguntar a los expertos. Y hemos invitado hoy a nuestro programa a Miguel Ángel Verdugo, que es precisamente catedrático de Psicología de la Discapacidad. Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar con vosotros. Nos encanta que estés aquí para que nos eches una mano con esto, que muchas veces en los propios medios de comunicación intentamos ser cuidadosos, hacerlo bien, la gente en su casa, en la calle, pero no siempre nos sale como queremos. Así que por eso hemos querido que estés aquí como psicólogo precisamente de esta área, de este apartado, psicología de la discapacidad concretamente, ¿no? Sí. No sabía hasta invitarte al programa que específicamente eras psicólogo de la discapacidad, ¿no? Bueno, es el perfil de la plaza que yo saqué. La discapacidad, a pesar de la presencia tan importante que tiene, apenas tenía un reflejo en las áreas de conocimiento académico de la universidad. Entonces, la primera asignatura la creamos en la universidad, la tenemos ya en varias carreras y en otras facultades y universidades de España también se ha desarrollado. En realidad es dar una asignatura sobre discapacidad y las personas y todo lo que tiene que ver con las estrategias de apoyo, de evaluación, de intervención. Para esas personas. Hasta hace nada, hasta ahora mismo, has sido el director del Instituto del INICO, Instituto de Integración en la Comunidad, sí. Un instituto que se ha dedicado sobre todo al área de la investigación, ¿no? Sí, sí, bueno, nace con 3 objetivos y están cumplidos después de 27 años desde que lo fundé yo un poquito y ahora que ya se hace la transición que había que hacer. Tenía 3 objetivos: investigación competitiva a nivel internacional, formación experta. Tenemos 3 máster, 2 cursos también repetidos de formación de profesionales, uno para personas con discapacidad intelectual, o sea, investigación, formación y asesoramiento institucional a las administraciones, a veces a familias también en algunos programas y a personas con discapacidad. Entonces, esos 3 objetivos son con los que estamos funcionando, afortunadamente crecidos después de tantos años y con prestigio, al menos en España y fuera de España. Prestigio y además pioneros en muchas cosas, porque se había estudiado poco en este sentido, ¿no? El único que hay en toda España todavía, ¿no? Porque ha sido gracias al esfuerzo de todos los que formamos parte de él que hemos ido desarrollando acciones, ¿no? Y luego ha habido apoyos por la Universidad de Salamanca, lógicamente, y nada más, digamos, que es de la Universidad de Salamanca, y poco a poco es verdad convenios con las administraciones, con la regional, en algunos programas nuestros, con la de Castilla y León, y también con otras administraciones y con organizaciones sociales. Claro, y gracias a eso, creciendo a lo largo de tantos años. Y ahora, miembro de la Academia de Psicología de España, que esto también es muy reciente, y a punto de hacer el discurso, ¿no? El discurso, sí, bueno, se le da importancia a las academias como el lugar de representación de las disciplinas, ¿no? El de rigor, el de calidad, un poquito, ¿no? Y bueno, procuraré contribuir de la mejor manera que sepa. Es verdad que además le faltaban cosas relacionadas con discapacidad, porque ahí es toda la psicología, desde la básica, la aplicada, la clínica, la social, cualquier ámbito de la psicología, ¿no? Yo, lógicamente, representaré la de los sectores vulnerables, discapacidad e inclusión, los que tienen que ver con esto, porque es mi área y mi tema, ¿no? Decía yo al comenzar que hace nada nos parecía común, normal y hasta bien decir ciertas palabras que hoy día nos chirrían muchísimo, ¿no? El lenguaje inclusivo. Hemos avanzado, pero no sé yo si tanto como os gustaría, ¿no? A quienes trabajáis con ello. Bueno, sí que se ha avanzado, pero con contradicciones. A veces todavía está en la Constitución el término disminuivos y vemos la torpeza de algunas organizaciones políticas para cambiarlo, ¿no? O sea, para ponerse de acuerdo en ese cambio que piden las organizaciones de la discapacidad masivamente y repetidamente,
se está tardando, todavía están por modificar ese artículo 49 que parece que ya por fin va a salir a la luz, y eso es una muestra solo de cómo eliminar términos como disminuido, que es el equivalente a minusválido, pero el que se utilizaba más en Cataluña y en Aragón, porque cuando se hace la Constitución uno de los prohombres fue Trias Fargas, con una hija con discapacidad, catalán de origen, que hizo una gran labor con la primera ley de inserción social de los minusválidos, de Adam Alismi. Él fue el que introdujo el término disminuidos, pero ahí sigue en la Constitución, se quita minusválidos y se deja disminuidos. Eso es la contradicción que todavía vemos en los momentos actuales, ¿no? Sí, nos la encontramos en muchos ámbitos, ese desde luego es el primero. Hay algunas personas relacionadas con este ámbito de la discapacidad que hablan de algo que nos suena un poco raro y que creo que no gusta nada, ¿no? Que es diversidad funcional, pero lo dicen incluso asociaciones que trabajan con la discapacidad. No, solo lo dice una, eso es un error grave. Solo una. Es una, sí, el movimiento de vida independiente, que son pocas personas, es el único. Lo que pasa es que se ha empecinado en ese tema que es cortedad de miras y falta de análisis de lo que significa. Diversidad funcional no es decir nada. Toda la sociedad hay diversidad funcional. En los que trabajáis en Televisión Salamanca o en la universidad hay diversidad de género, de cultura, de nivel económico, de razas. La diversidad es parte de la sociedad y la diversidad funcional es parte de la sociedad. O sea que ahí se invisibiliza. No identificas a nadie y ese es el error, se invisibiliza. Y ese es el error, la discapacidad lo que quiere es que se le reconozca como tal para que pueda tener los apoyos y las ayudas que necesita una persona, como el asistente personal o las políticas de accesibilidad o las estrategias terapéuticas o de apoyo o de ayuda, necesita eso para poder normalizar su vida y tener los mismos derechos que cualquier otro ciudadano. Entonces necesitas identificarla. Entonces hoy el lenguaje maneja dos cosas. Una es la prioridad, poner personas primero, e identificarlo. Eso es como una reivindicación que nace en Berkeley hace 40 años, pero se llamaba Personas Primero, en inglés People First se llamaba, y fue un movimiento de la propia discapacidad diciendo primero llámame persona, no me llames discapacitado o no me identifiques por la limitación, sino primero por lo singular, que es ser como tú, como cualquier otro, y luego ya si necesitas identificar algo particular, algo que es adjetivo a la persona, entonces ya pones pues una persona con discapacidad y entonces ya dices por movilidad reducida, por limitaciones auditivas, por problemas de discapacidad intelectual y pones el problema. Entonces, dos maneras, una, dar prioridad a personas primero y hay otra que es dar justo lo contrario de lo que hace diversidad funcional, es dar prioridad a la identidad. Eso es lo que está habiendo a nivel internacional y que aquí todavía pues parece que algunos no lo han oído y presionan a los medios de comunicación con cartas continuas con ese término torpe de diversidad funcional, que mucha gente con buena voluntad cree que es el apropiado porque así no dices nada. No decir nada es un error. Fíjate que el que da prioridad a la identidad lo que está diciendo es nosotros los sordos o los síndromes de Down o los autistas, y dicen como reivindicación política de demandas sociales de ayuda y apoyo para lo que tienen que hacer. Ese es un movimiento importante. Pero que quieren que se les vea, ¿no? Claro, puedes elegir cualquiera de los dos. O prioridad a poner personas primero, que es el común de la gente hacemos, o el de la identidad, que los grupos con discapacidad lo utilizan a veces como una demanda de su singularidad y su particularidad. O sea que esto que nos dicen también a veces de no lo utilicéis como un sustantivo, o sea, decir persona con discapacidad, no digáis discapacitado, claro, o persona ciega, pero no digáis un ciego. Claro. Tampoco parece... Bueno, las personas, por ejemplo, ciegas o sordas admiten el término porque es algo claro, evidente, más objetivo, está más admitido en ese colectivo el decir la palabra concreta, pero siempre que le identifiques como persona. Lo primero es, hay que llamarles por su nombre, ¿no? A veces necesitamos poner la característica, digamos, de la limitación que puedan tener para poner en marcha medidas de apoyo, recursos, estrategias de trabajo, cualquier cosa es cuando utilizamos los términos, ¿no? Entonces, lo que decías, decir discapacitado es generalizar por la limitación, es como alguien que tiene sobrepeso, identificarle porque los gordos o los viejos, el que es muy mayor, pues esas son identificaciones por lo negativo a una persona, y discapacitado es generalizar. Tú puedes ir en silla de ruedas, pero tener relaciones sociales con tu pareja, tener hijos, como es el caso de gente en Salamanca y en otros sitios, ¿no? Claro. Entonces, no eres discapacitado, vas en silla de ruedas, si tienes problemas de movilidad, tienes una discapacidad que requiere asistente personal que tiene que proveer la administración, las organizaciones deben apoyar en determinadas cosas, tienes que tener taxis adaptados.
pero no es lo que te define, claro, ¿no? Entonces, tienes discapacidad para movilidad, Entonces, para otras cosas no. Como cuestión general nos quedamos con eso, persona con discapacidad, y después especificamos de qué discapacidad se trata o demás. También se tiende en algunos sectores a decir personas con otras capacidades, personas especiales, esto tampoco lo veis muy Eso adecuado, ha sido ¿no? más dentro de los colectivos a veces de discapacidad intelectual. Hace años se hablaba de niños excepcionales, niños capacidades diferentes, capacidades especiales, son eufemismos un poco. Eso se hace con buena voluntad, igual que probablemente la diversidad funcional inicialmente es original con buena voluntad, pero con torpeza, porque al final los efectos son contrarios. Decir capacidades especiales es no identificar de nuevo que hay personas que necesitamos identificar sus dificultades para proveer los medios de que palíen o compensen o recuperen las dificultades que puedan tener. Claro, ¿no? A veces intentando ser tan políticamente correctos también caemos quizá en el exceso, ¿no? En ocasiones, porque igual que si tú dices que una persona es negra, pues es más lógico, nos parece que decir que es de color. Quizá a veces pasa, ¿no? No pasa nada por decir que alguien es ciego en lugar de decir invidente, ¿no? Claro, es que en España negro no es despectivo como es en la cultura norteamericana, que el negro es como decir negrata aquí, es que, decir, tiene cierto contenido de insulto en la forma de expresarlo. Aquí negro no es parte de, o sea, el vocabulario debe ser siempre normalizado, siempre que respetes a la persona. Luego es verdad que el lenguaje, el tono, la manera de decir las cosas, hay cosas claras. Tú ves a un andaluz decir hijo puta y lo dice con gracia. Exactamente. Lo dice uno de aquí y suena muy duro y dices, este hombre, qué falta de educación, ¿no? Es decir, el tono, la manera, eso es importante en el lenguaje, ¿no? Sí, lo importante de todo, ya lo decimos, es la inclusión, la pertenencia a la comunidad y que las cosas se hagan con respeto y, bueno, de la manera, digamos, más respetuosa posible en la forma de expresarnos. También quería preguntarte, bueno, si crees que hay mucho paternalismo, mucha condescendencia en las fórmulas que buscamos para referirnos a la discapacidad. A veces ocurre, ¿no? ¿No crees? Sí, bueno, a veces, claro, a veces ha habido, claro, ¿de dónde vienen las actitudes hacia la discapacidad? Que es por lo que hablamos del lenguaje y te agradezco el programa porque es un tema clave. Parece necesario. La mejora del lenguaje mejora las actitudes sociales, ¿no? Entonces, digamos que dentro de las actitudes que tenemos hacia las personas se reflejan las concepciones sobre ellas y a veces, con buena voluntad, las familias, los profesionales, las organizaciones o los medios de comunicación, pues puedes tener una postura que viene de la beneficencia antigua, de la caridad, que fue bueno cuando los estados no daban respuesta, pues había algunas órdenes religiosas que empezaron a dar respuestas, San Juan de Dios, Hermanas Hospitalarias, cuando la España de la dictadura era lo que había, entonces era beneficencia, era por caridad, ayudamos a estos pobrecitos, ¿no? Eso hoy es un tema de derechos, ni son pobrecitos ni es caridad, son derechos y es responsabilidad pública que todos resolvamos las necesidades de apoyo que tienen, ¿no? Entonces, claro, la cosa cambia, entonces el lenguaje tiene que ser también un lenguaje que le reconoce como persona, que le identifica que se identifica con sus ganas de participación y de estar en el medio de cualquier ámbito social, cultural, educativo, deportivo o laboral, ¿no? Que puedan participar de todo, en la medida de sus posibilidades, cada uno de ellos, lógicamente. Y bueno, que esto a veces lo hemos comentado también aquí en otros programas, existe ese paternalismo también, esa condescendencia pues, con los mayores muchas veces, ¿no? Que se les habla como si fueran niños muy pequeños y cuando están en perfectas facultades. Otra de las áreas que me gustaría tratar contigo, aparte de lo que es en sí el lenguaje inclusivo, es las discapacidades que existen relacionadas con el lenguaje. Porque parece que todos tenemos en mente solo una, que es el que no puede hablar, y eso es una afasia que creo que a todos los espectadores les puede sonar. Pero luego hay muchas discapacidades, no sé, hay muchas, pero hay varias que tienen que ver con eso, con la incapacidad de comunicarse, ¿no? Claro, hay muchas. Eso se agrupa bajo el término trastornos todavía, pero que se dice de la comunicación, que puede ser temas de lenguaje o de habla y su producción, o de comunicación, entonces ahí hay mucha variedad, desde los problemas articulatorios que puedes tener, personas con parálisis cerebral brillantes intelectualmente, como algunas alumnas que he tenido yo, pero muy brillantes, pero con un gravísimo problema de comunicación porque la conformación articulatoria no está apropiada, entonces es un trastorno físico, de la producción del habla, ¿no? Y hay que entender que claro, con subidas y bajadas en el tono, porque no lo puede controlar el flujo del aire que sale, claro, esos son, digamos, trastornos de producción de habla, algunos, otros son de lenguaje y su comprensión, y por eso hablamos de algunas medidas que apoyen a aquellos que tienen dificultad para comprender símbolos, letras, palabras,
palabras, inclusive situaciones sociales, ¿no? Y luego otro sería comunicación, donde ya puedes hablar de autismo, hiperactividad, otra gente que puede tener problemas de comunicación por sus comportamientos sociales diferentes, ¿no? Entonces, claro, es un mundo muy amplio y normalmente se entiende como problemas de lenguaje y comunicación o trastornos desde las clasificaciones un poco tipo médicas y psicológicas que aunque la palabra trastorno no es la que nos gusta a los que estamos en este colectivo, bueno, se refiere a alteraciones o a cambios, claro. falta de normalidad en lo que es la comunicación. Claro, ¿no? y eso afecta mucho a la vida de las personas porque, como bien decías, aunque tengas un desarrollo intelectual extraordinario, si después en la vida cotidiana eso te genera conflictos, pues no sé, hay personas, por ejemplo, que repiten ciertas palabras, tienen problemas. Tartamudeo, por ejemplo, que eso es un problema grave, importante, difícil de recuperar, que te puede generar ansiedad social importante a la persona y esa ansiedad le puede dificultar todavía más la expresión. A lo que hay que tener es comprensión hacia las diferencias de las personas, no todos somos iguales, ni todos tienen la suerte de tener digamos, un funcionamiento y estructuras fisiológicas que le permitan digamos, actuar como los demás. Entonces, primero hay que aprender y conocer, hay tanta variedad de discapacidades que seguimos aprendiendo a diario cosas que no conocías y que vas entendiendo de manera distinta. Hay que tener apertura a la información y a que quienes conozcan te puedan transmitir, ¿no? Supongo que habrá momentos en los que hay cosas que ahora ya tienen nombre, sí, discapacidades, reacciones que antes no se nominaban de alguna determinada manera, y el hecho de que tengan su nombre, su determinación, su nominación específica, ayuda también, ¿no? A decir, claro, es parte a ponerlo en su lugar, ¿no? No es lo único, porque es verdad que el lenguaje es importante, pero no determina las actitudes, que es lo importante detrás, ¿no? Entonces es verdad que ahora va a haber en Madrid un congreso de mamás, una de ellas hija de aquí de Salamanca, que están en Bruselas. Hay un congreso en Madrid en el que yo les ayudé el año pasado un poco sobre un síndrome concreto que no se conocía, que en España a lo mejor hay 20 casos, pero a nivel internacional hay 2.000 o 3.000 y pico. Entonces, de repente entiendes algo que se había calificado siempre como parálisis cerebral, es un síndrome neurológico con unas características. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque a la familia identificar el problema le ayuda a situarlo, pero lo importante luego es que genere unas expectativas apropiadas, claro, saber que la respuesta no es una respuesta diferente por cada síndrome, sino que lo que llamamos discapacidades intelectuales y del desarrollo junta a muchos tipos de discapacidad con problemas cognitivos, y eso puede ser una política común, unas organizaciones que trabajen con todos a la vez y estrategias terapéuticas comunes en gran parte. ¿Me explico? Y eso es como estamos moviéndonos ahora en el término del lenguaje con estas poblaciones tan variadas. Cuando hablamos de la adaptación del mundo para que todos quepamos y nos podamos mover, pues lo primero que nos viene a la cabeza es rebajamos bordillos, ponemos rampas, la gente que tiene problemas para moverse así lo tiene un poquito más fácil, pero luego están otras formas de adaptación, pues por ejemplo, para evitar barreras de otro tipo. Dicen las asociaciones que trabajan con la discapacidad que la cultura la tienen muy limitada, pues por ejemplo las personas sordas o ciegas, y ahí se va avanzando un poco. Hay acciones en este sentido, pues acotaciones en el teatro, explicaciones. ¿Cómo andamos en ese sentido? Claro, se ha avanzado bastante. Ese es el concepto de accesibilidad al final, ¿no? Claro, ¿cómo hemos evolucionado? Hemos evolucionado de negar a la población diferente, en muchos casos, de segregarla, a empezar a comprenderla, hasta un momento determinado de darnos cuenta que no era comprender solo sus problemas o limitaciones, sino las dificultades sociales para participar. Entonces, la accesibilidad es un concepto que nace para decir, claro, para que yo pueda estudiar en la Facultad de Psicología necesito rampas y ascensores, que hace 30 años no había, y peleamos para que los hubiera. Pues no había sensibilidad claro, ni en mucha parte del profesorado para saber que eso era importante, no la había, hace 30 o 25 años, ¿no? Entonces, la accesibilidad empezó siendo un concepto muy centrado en lo físico, a las aulas, en las aceras, en el transporte, en los edificios, y todavía las organizaciones te pueden decir que tienen mucha dificultad para encontrar pisos accesibles para que su población, en vez de estar segregada, pueda estar en medio de los barrios de Salamanca. En concreto, eso antes de ayer me lo decían profesionales del ámbito de la parálisis cerebral. Pero la accesibilidad empezó como un concepto sobre todo de lo físico, y luego, claro, empezaron los sordos, y otra por así decir, oye, yo soy sordo, necesito bucle magnético para poder oírte a ti, y que con un aparato que llevo me incrementa el sonido, o necesitamos intérprete de lenguaje de signos para poder participar en esta actividad concreta, o necesito que culturalmente haya audiodescripción
de muchas del teatro o de otras actividades a las que yo puedo acudir, ¿no? Esas audiodescripciones son las que añaden esa información que, por ejemplo, un ciego no ve cuando está en el teatro, claro, y hay algo que ocurre en la escena que es vital para entender, ¿no? Exacto, y ahí hay una descripción que se añade. Y luego el auditivo a veces se apoya mucho en cuando tiene un apoyo también visual, le ayuda a entender también, o sea, todos son apoyos o ayudas, pero la última fase ha sido algo que hubo que discutir hasta con algún responsable nacional, la accesibilidad cognitiva. No solo es un problema físico, sino que también las personas con discapacidad intelectual, daño cerebral o personas muy mayores necesitan otro tipo de medidas, que es la lectura fácil, claro, ¿qué te parece eso de adaptar, por ejemplo, un libro a la lectura fácil? ¿Cómo? ¿Qué te parece eso de un libro? Bueno, nosotros hemos hecho eso, tenemos alguno hecho con la Asociación de Parálisis Cerebral de Castilla y León, adaptamos un libro de concreto que les será útil para ellos, pero la revista científica que yo dirijo de plena inclusión, que se llama Siglo Cero, es la única a nivel internacional que tiene ya desde hace 2 años, desde 2020 los primeros, y 21 y 22 estamos ahora, que tienen lectura fácil las revistas científicas, es decir, que traduces parte del conocimiento de una manera sencilla para que quien tiene discapacidad, más dificultades de comprensión, puedan entender de qué se habla sobre ellos, qué se dice, qué se está aportando, ¿no? Entonces, la lectura fácil es algo que es un acercamiento en la literatura o un acercamiento en lo científico también, claro, para que participe activamente quien tiene limitaciones cognitivas. No había pensado en ese apartado, sino simplemente en lo que era la parte literaria, pero es muy interesante también. Claro, esto que pero nos dices, en lo científico digo que es la única a nivel internacional que encuentras, pero eso es un mérito importante. Por eso decíamos que sois pioneros en muchas cosas, claro, ¿no? Bueno, la revista es de la Universidad de Salamanca con Plena Inclusión España. Es de Plena Inclusión desde hace 50 y algún años, lo que pasa es que, estando yo de director, ya un momento determinado, para mejorar la calidad, hablamos con el servicio de la Universidad de Bibliotecas, que es excelente en el apoyo que han hecho, y entonces ahora sale con más calidad y más rigor, una revista que tiene mucho prestigio, y tenemos el tema de lectura fácil, bueno, está libre en internet y se puede descargar. Bueno, pues podemos ir diciendo que sí, que vamos dando pasos y nos ayudan los expertos a ir conociendo todo este mundo. Miguel Ángel, se nos acaba el tiempo, pero siempre os pido a los invitados que nos traigáis alguna recomendación, alguna lectura, así que voy a pedirte, a ver qué me traes. Veo que traes ahí más de uno, me traes, ¿no? Es que es difícil poner una cosa solo. Te digo cosas que hemos hecho nosotros. Primero abrir un lenguaje de imágenes, ¿no? Dale la vuelta. Sí, hay 3 libros como estos editados y en internet gratuitamente descargables de los 20 años del concurso de fotografía que hacemos el INICO con la Fundación Aliados por la Integración, que nace en Castilla y León y tiene también vertiente nacional. Y tenemos 3 libros y tenemos todas las fotografías de todos los años, llevamos 20 años haciendo el concurso, el primero y el único que se mantiene, de fotografía digital, en el cual hay un jurado de fotógrafos profesionales, personas con discapacidad y expertos del instituto. Este es recomendable y cualquier persona lo puede ver, se llama La discapacidad en la vida cotidiana, que así nació, y eso se puede ver en internet en la web del INICO, el concurso de fotografía, es muy visitado. Sí, una exposición que hicisteis allí en la Facultad de Psicología, sí, y allí estuvimos en su momento, muy interesantes. Exacto. Bueno, es verdad, pero esto y es lenguaje de imágenes, claro. Lenguaje de imágenes. Y la imagen es clave. ¿Por qué lo hicimos en su momento? Porque trabajamos mucho con la palabra, el texto en la formación, que en ese momento una vez sensibilizar y cambiar las actitudes es mira las situaciones, las positivas, las dificultosas, lo que representa la distinta discapacidad. Y estos han hecho exposiciones por toda España y se siguen haciendo por parte de la Fundación Aliados por la Integración como difusión. Estos libros primera recomendación que tenemos. Pero otra, que vosotros estáis interesados en literatura, Pilar Porras y yo, Pilar Porras que hoy trabaja de documentalista en el Centro de Alzheimer de Salamanca, pero ha estado en el INICO muchos años, hicimos los dos este libro, se llama La voz de la discapacidad en la literatura española. Compilamos todo lo que encontramos, dimos revisión de todo, en un resumen muy breve y la identificación. Entonces, esto te lo voy a dejar a ti, pero es hasta hace 2 años todo lo que había básicamente sobre discapacidad que nosotros identificamos, ¿no? Entonces, ese es un libro específico para quien quiera ver algo, está en internet también el INICO, descargable gratuitamente. Porque todo lo que hacemos... O sea, que todo lo que nos ofreces es... Y luego hay otro que es humor y discapacidad. Mirando la discapacidad con humor. Claro, es que esto lo hicimos Borja Jordán Durríes y yo, otro miembro del instituto,
y en los congresos que hacemos cada ciertos años se nos ocurrió como iniciativa novedosa Abre Humor, y colaboraron los principales Forges y muchos otros, los principales dibujantes españoles. A la vez hay pequeños textos que elaboramos nosotros sobre cosas de discapacidad, como píldoras pequeñitas de información. Entonces el libro tiene chistes muy buenos, también es descargable gratuitamente del instituto, de manera que son libros que no cuestan nada, quien quiera tener un contacto ahí lo tiene. Qué buenas recomendaciones nos has traído. Y no hablo de profesionales, claro, que tenemos... Muchas gracias, Miguel Ángel, por esas recomendaciones, como decimos, que son tan, además, accesibles para todos. Sí. Y ya te conté que te iba a pedir una palabra al final del programa, porque en esta caja hay de todo. Tenemos palabras que alguien quiere salvar por algo, que quiere rescatar o quiere subrayar. Así que, ¿cuál es la tuya? Claro, en discapacidad es difícil elegir una, claro. Hombre, claro, es muy He complicado. pensado muchas, pero al final la que yo te digo, porque puedes decir inclusión, derechos, apoyos, participación, la que yo te digo es calidad de vida, que es el modelo internacional que hemos desarrollado de manera práctica. Pero esta palabra hay que tratar de entender que no es dicha en general, sino que calidad de vida significa resultados personales. Significa que hay que identificar y evaluar cómo avanzas en este mundo ayudando a las personas midiendo resultados personales. Pues ese es el modelo que hemos desarrollado. Yo creo que lo resume muy bien todo, porque es el objetivo final. O sea que nos parece muy adecuado que nos traigas la calidad de vida para esta caja que nos faltaba. Miguel Ángel Verdugo, muchísimas gracias por haber venido. Suerte ahora en esta nueva etapa también como miembro de esa Academia de Psicología de España. Gracias. Seguiremos tus pasos, también por supuesto del INICO, que tiene una tarea extraordinaria. Y procuraremos siempre ser respetuosos y, bueno, no solo en las palabras en concreto que digamos, sino en cómo las digamos. Muchas gracias por venir, Miguel Ángel. No, gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Nosotros cerramos aquí la lengua desatada de hoy y el viernes volvemos a encontrarnos y nos seguimos también en las redes. Gracias por estar ahí.